Gloria a Dios. Muy buenos días, tardes o noches. Este día declaramos que todo está perfectamente bien. Un abrazo para todos mis estudiantes en cualquier parte del mundo donde me estén viendo. Quiero decirles que todo está caminando maravillosamente bien. Y así confieso que está caminando bien en tu vida. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida, con una conciencia de reino, una mentalidad de reino, les saluda en este día y su instructor Yamil Herrera. Estamos para servirle. Hoy vamos a traer un tema bastante maravilloso. Vamos a seguir hablando un poquito sobre el alma. En el video anterior estuvimos hablando sobre el alma. Hoy vamos a continuar hablando, aclarando algunos conceptos sobre el alma. Y la verdad es que aquí no hay muchas cosas que hablar, pero vamos a traer un tema que yo sé que vamos a aprender. Y el tema yo le he puesto por título Los dos Adanes. Como instructor, pero no es un solo Adán, no, son dos. Ok, para comprender la condición del hombre actual, debemos analizar la transición fundamental entre dos figuras representativas. El primer Adán y el postrer Adán, Jesucristo. Esta transición se sella en el evento cósmico de la cruz, específicamente en aquel grito de victoria que Jesús pegó allá en la cruz del Calvario, Tetelestai, que quiere decir consumado es, pagado es, todo está en orden. He cumplido la misión. Juan 19:30. Gloria al Señor. Entonces vemos que el primer Adán, alma viviente y la herencia de la muerte. Eso fue lo que trajo el primer Adán. En el principio, la creación del hombre marcó una distinción única. Dios no solo habló para que el hombre existiera, sino que se involucró en la formación del hombre cuando dice que Dios tomó barro, arcilla, hizo un muñeco y sopló en su nariz, como dice Génesis, capítulo 2 y verso 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, un alma viviente. El término hebreo nefesh chayá, alma viviente, define al primer Adán como un ser con conciencia propia, con voluntad propia y emociones propias. Pero, un detallito, su vida dependía de una fuente externa, o sea, de Dios, y estaba contenida en un cuerpo natural. En otras palabras, el cuerpo de Adán era la vasija que contenía esa vida. Adán era la vasija de la vida, no era la vida misma, no era la fuente de la vida. Él era la vasija que contenía esa vida. Entonces, veamos la muerte y la caída y la muerte del alma, porque esto es algo que trae una controversia tremenda, una controversia entre los predicadores, entre los diferentes ramas o corrientes teológicas, de si el alma se pierde, si el alma se muere, si el alma no se muere, y todo este asunto. Pero el problema está en que mientras que las personas no entiendan el consumado es, mientras que la gente no entienda el tetelestai, nunca van a poder entender el asunto del alma. Entonces,
esa muerte, la muerte de Adán, no fue una aniquilación, no fue una aniquilación inmediata. Cuando Adán desobedeció, cuando Adán pecó, que es otra cosa que no se entiende bien por causa de no entender el consumado es, por causa de no entender el hecho está, ¿ve? Por causa de estar hablando del futurismo de allá y no entender de la presencia de Cristo en el año 70. Entonces, cuando Adán desobedeció, pecó. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán no fue adulterio, no fue fornicación, no fue envidia, no fue nada de esas obras de la carne que habla Gálatas 5:19, no fue que se emborrachó, no fue nada de eso, nada de eso. ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Ese fue el pecado de Adán, la desobediencia. Ok, entonces, el pecado de Adán, cuando decimos o cuando se habla de que Adán, de que murió, esa alma viviente murió porque pecó, lo que queremos decir es que Adán, su alma quedó separada de Dios, separada. Pecado es separado de Dios. ¿Ve? Hubo una brecha, una separación. Él perdió su noción, la vibración que él tenía que había entre Dios y Adán, esa vibración se descontroló. Cayó una nube, una oscuridad, no sé cómo explicárselo, una oscuridad en su mente. ¿Ven? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la separación. O sea, quedó desconectado, se desconectó de la fuente. ¿Te das cuenta? Se desconectó. Ese fue el pecado. Ese es el pecado, la desconexión del hombre con Dios. Y Dios ya se lo había dicho, ¿ven? Ya Dios le había hablado. Y cuando él desobedeció, cuando él pecó, entonces se activó, ¿ve? La sentencia espiritual sobre él. ¿Cuál sentencia? La que Dios le dio en Génesis capítulo 2 y en el verso 17, cuando Dios le dijo, porque el día, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, porque el día que de él comieres, tú y yo quedaremos separados. De otra manera, porque el día que de él comieres, la frecuencia entre tú y yo, que estamos bien conectados, la vibración de tu alma con mi espíritu va a quedar separado. Va a haber un problema donde no vamos a poder conectarnos. De otra manera, porque el día que de él comieres, la luz que hay en ti, porque yo soplé aliento de vida en ti, esa luz se apagará y lo que vendrán son tinieblas a tu mente, a tu alma. Eso es todo, ¿te das cuenta? En otras palabras, cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció y al quedar separado de Dios, se le apagó el bombillo. Así como para que me entienda, así a lo tico, para que me entienda. Entonces,
Esa muerte de Adán no fue una aniquilación inmediata de la existencia, porque Adán cuando desobedeció, cuando pecó, él no murió físicamente, ¿entiende? Él no murió físicamente. El problema de Adán fue en la comunicación, ¿eh? Se le apagó la luz, pero él siguió vivo. De hecho que si tú estudias un poquito la palabra, te das cuenta que Adán vivió, no, Adán vivió muerto, separado de Dios, vivió separado de Dios 930 años. ¿Te das cuenta? Él creyó que él estaba vivo, pero desde el punto de vista de Dios estaba muerto, estaba separado de Dios. Entonces, esa muerte no fue una aniquilación inmediata de su existencia, no. Esta muerte fue una separación de la fuente de vida. ¿Ve? El alma de Adán, al desconectarse del Espíritu de Dios, perdió la frecuencia, entró en un estado de corrupción, entró en un estado de temor, entró en un estado de vergüenza. Y por eso fue que salió en carrera a esconderse. ¿Ve? Antes no tenía vergüenza. Antes hablaba con Dios. ¿Ah? Pero cuando él desobedeció, cayó en un estado de vergüenza y se escondió de Dios. Cayó de lo espiritual a lo carnal. ¿Te das cuenta? Por decirlo de alguna manera, una mente carnal es una mente adámica, una mente carnal, es una mente adánica, una mente a oscuras. La Biblia dice, Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Te das cuenta? Tremendo, esto es tremendo, esto es tremendo. El hombre natural. Por eso Pablo dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso Pablo dice que el hombre natural no entiende. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. ¿Te das cuenta? Es una mente entiniblada. Es una mente que no está renovada. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante renovar la mente. Hay que renovar la mente, meterle luz, meterle palabra. Por eso es que mucha gente cuando uno habla la palabra, no, yo no escucho eso, yo no entiendo. Yo ese hombre no lo entiendo. ¿Cómo vas a entender si estamos en una frecuencia diferente? yo estoy aquí y usted está aquí. Jamás. ¿Qué le pasó a Adán? Adán, mientras que tenía comunión y relación con Dios, estaba, mire, en la misma frecuencia. La misma frecuencia. Apenas Adán desobedeció, la frecuencia se descontroló. ¿Te das cuenta? Entonces, el alma de Adán, al desconectarse del Espíritu de Dios, entró en un estado de corrupción, de vergüenza, y cayó de lo espiritual a lo carnal. La Biblia es clara al respecto, por eso es que allá en Ezequiel 18:20 decía, el alma que pecare, esa morirá. O sea, por eso es que el alma murió en ese sentido, cuando él pecó, cuando desobedeció. Y no solo él, porque Dios le imputó esa falta de Adán a toda la descendencia de Adán a la cruz. Y todos los que nacieron de Adán a la cruz nacieron
muertos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué usted cree que Jesús lo primero que hizo con sus discípulos cuando comenzó para instruirlos y enseñarles la palabra, dice que él sopló su espíritu sobre ellos? En otras palabras, les devolvió la mente otra vez para que ellos pudieran entender, captar lo que Jesús les estaba hablando y les estaba enseñando. Porque eso fue a lo que Jesús vino. Jesús vino a restaurar lo que Adán dañó. Jesús vino a traer luz a esa mente adámica que estaba caída, pero cuando Cristo vino y murió en la cruz y dijo, consumado este telestai, se prendieron los bombillos. Se conectó la palanca. Ahora lo que usted tiene que hacer es renovar la mente, nada más. O sea, recuerde que tenemos la mente de Cristo. Recuerde que tenemos la mente de Cristo. Pero tú puedes tener la mente de Cristo apagada, la puedes tener prendida. Usted es el que decide. Una persona que no vive en la palabra, que no conoce la palabra, que no está en la palabra, que no vive en la palabra, que es la luz, pues no va a tener una mente alumbrada para poder entender las cosas de Dios, los misterios de Dios. Y entonces para él todo lo que se hable de la palabra, no importa el tema y no importa cómo usted se lo explique, ¿no entiende? ¿Por qué? Porque está apagado. Toque a su hermano que está en la pared y dígale, ¿cómo estás tú? Ay, gloria al Señor, yo me gozo con esto. Entonces encontramos que toda la descendencia de Adán heredó esa condición. ¿Ve? Porque un alma que opera bajo el dominio de la carne, ahí está destinada a la sepultura. Está en oscuridad. Entonces, el Nuevo Testamento establece un contraste radical para explicar la obra de Cristo. No se trata solo de un hombre mejor que Adán, sino de una categoría de existencia completamente superior a Adán. El segundo Adán. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, Pablo, en el primer siglo, hablándole a los corintios, les dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán como alma viviente. ¿Ve? Y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Gloria al Señor. Entonces, mientras que el primer Adán recibió vida cuando Dios sopló aliento en su nariz, el segundo Adán, Cristo, es la vida y imparte vida. Es la gran diferencia. Gloria a Dios. La transición del hombre desde su estado anímico hacia la plenitud del reino exigía la resolución. Había que solucionar un conflicto legal, que era el alma viviente. ¿Ve? El alma viviente no podía solventar, no podía arreglar el problema. El sistema del viejo pacto, con sus leyes, con sus ritos y con sus sacrificios continuos, funcionaba como un tutor que señalaba la deficiencia del primer Adán, pero no tenía el poder de transformarlo, no tenía el poder de arreglarlo. ¿Te das cuenta? La palanca fundamental de esta verdad se encuentra en la carta a los hebreos. El escritor a los hebreos en el capítulo 10 y en el verso 1, en el primer siglo, decía, porque la ley, oído,
porque la ley, teniendo la sombra, ¿ve?, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mire, amado, ¿cuál fue el problema de Adán? Que él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Ve? El problema de Adán fue que él quiso ser igual a Dios, para hacer las cosas a como él le daba la gana y no a como Dios le estaba guiando, dirigiendo. ¿Te das cuenta? El problema del hombre, ¿a dónde está? Cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y siempre que tú quieras hacer las cosas a tu manera, las cosas no te van a funcionar. Por eso nosotros debemos de estar conectados, siempre conectaditos a la fuente, conectados en la misma vibración, ¿ve? Con el espíritu. Repito, porque la ley, teniendo la sombra, ¿ve?, no tenía la realidad. La ley lo que tenía era una sombra, no era la realidad. Nunca la sombra es la realidad. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No había manera. La ley no tenía solución para eso. No había forma. Y así transcurrió desde Adán hasta que Cristo vino, hasta la cruz. Y lo más trágico es que hoy que estamos en el reino, imagínate, no estoy hablando ni hablando ni del primer siglo, hoy que estamos en el reino, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tiene memoria cuando Pedro y los apóstoles andaban pescando, porque él era un buen pescador. Pedro era, olvídate, la última Coca-Cola del desierto para pescar. Y toda la noche estuvieron pescando y no sacaron nada. Nada, casi se les pudren las redes. Entonces ya fastidiados en la madrugada se vinieron para la casa. No, agarremos la mica y vámonos. Cuando ellos llegan a la orilla de la playa, resulta que Jesús, qué casualidad, ¿no?, viene llegando también. Y la gente quería escucharlo predicar. Entonces Jesús le dice: hey, muchachos, póngame en la barca ahí para yo montarme, porque quiero predicarle a esta gente, quiero coger esa barca de púlpito para predicarle a esta gente, porque la gente lo apretaba, lo empujaba. Entonces Pedro echa la barca para adentro y Jesús se sube y comienza a predicar y dio un mensaje y la gente feliz de la vida. Cuando terminó de ministrar, el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Señor, ¿y para dónde vamos? Pues ya nosotros lavamos las redes y hemos estado pescando toda la noche y ni una sardina se nos ha enredado ni por casualidad en la red. Ah, bueno, Pedro, está bien, no se preocupe. Boga mar adentro. Porque usted estuvo haciéndolo toda la noche en su fuerza, en su conocimiento, en su sabiduría. Pero vamos, no se preocupe, ustedes vamos a tener una buena pesca hoy. Entonces Pedro boga mar adentro y le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado pero ni una raya. Mas en tu palabra, hello, mas en tu palabra tiraré la red. Y la tiró. ¿Y qué crees? Toque a tu hermano que está en la pared y dígale: ¿qué crees?
se llenó de tantos peces la red que no podían sacarla. Ahora el problema no era que no habían peces, ahora el problema era que no podían sacarla. Era para que ellos pudieran entender que mientras que ellos estuvieran sintonizados con la fuente, todo les iba a salir bien. Pero Pedro estaba haciendo las cosas de acuerdo a su capacidad, a lo que él creía, a lo que él pensaba. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso lo haremos en otro tiempo. El hombre de Génesis, capítulo 2, verso 7, el alma viviente, Adán, vivía bajo un sistema de sombras, una preparación pedagógica que subrayaba la distancia entre la criatura de polvo y el creador espíritu. El fin de ese pacto no fue una interrupción, sino el cumplimiento de un diseño que buscaba la interiorización de la divinidad en el hombre. El sacrificio perfecto de Cristo no vino a remendar el viejo pacto, sino a establecer un pacto superior, basado no en la sangre de animales, sino en la potencia de una vida indestructible. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y en el verso 12 se nos revela la magnitud de esa transición. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta eterna redención es la palanca que mueve al hombre del plano temporal al plano eterno. ¿Te das cuenta? En el primer siglo estaba hablando el escritor a los hebreos sobre esa eterna redención. Entonces, bajo el antiguo orden, el hombre vivía en una conciencia de pecado. Cuando hablo de antiguo orden, estoy hablando de la ley. En el primer pacto, vivía bajo una conciencia de pecado. ¿Qué significa? ¿Qué significa vivir bajo una conciencia de pecado constante? Sentirse separado de Dios, alejado de Dios. Dios en el cielo y yo en la tierra. Dios en la congregación y yo en la casa. Por eso te das cuenta que mucha la gente dice, ¿dónde vas? Ay, voy a la congregación a buscar a Dios. Otro, mira, vos estás como estás porque vos no buscas a Dios. Anda a buscar a Dios. Busca a Dios como si Dios estuviera perdido. Oh Señor. El hombre vivía bajo una conciencia de pecado constante. Y le voy a confesar algo. El problema que hay es que mientras que el hombre hoy, que vive en el reino, que es uno en el uno con Dios, que tiene la mente de Cristo, ¿ah? Si no renueva su entendimiento, si no le mete luz a su conciencia, a su entendimiento, a su mente, a su voluntad, a sus emociones, si no mete la palabra, vive con una conciencia de pecado. ¿Y por qué Dios no me oye? ¿Será que Dios está bravo conmigo? ¿Será que yo no soy de Dios? ¿Será que... Como me decía un hombre una vez, me decía, ¿será que yo soy un hijo del diablo? ¿Será que soy un tizón del diablo? Pero si yo oro mucho, yo ayuno mucho. No, no, no. Esto no es de hacer. Esto no es de orar ni de no. Esto es de estar conectado en la misma vibra con la palabra. Entonces, Pablo decía en Hechos 24:16, oiga lo que Pablo decía, y por esto procuro
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ve? Una conciencia sin ofensa. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que tenemos que tener es una conciencia limpia de pecado. ¿Qué es tener una conciencia limpia de pecado? Es que yo sé, porque sé, porque sé, porque sé, las 24 horas del día, a donde yo esté, a donde yo camine, y no importa si llueve, no importa si truena, no importa lo que pase, yo sé que soy uno en el uno con Él. Yo no ando buscando a Dios en ninguna parte. Y Dios y yo somos uno. Entonces, la ignorancia era lo que mantenía su alma en un estado de temor y en un estado de separación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo que tenían era una conciencia de qué? De pecado. Pablo siempre decía, yo me cuido mi conciencia. Entonces, vamos a traer algunos temas sobre la conciencia para que usted entienda más o menos. Pero el sacrificio perfecto el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, opera una limpieza que alcanza la raíz de la conciencia humana, permitiendo que el hombre deje de verse como un pecador bajo juicio para verse uno en el uno, uno con Dios. Pero le repito nuevamente, tiene que haber una renovación, si no, la luz está, el switch está apagado. No quiere decir que estés perdido, no, no, ciego, no ve las cosas del espíritu, solo las cosas de la carne. En Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 14, dice, oiga lo que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Te das cuenta? De obras muertas de la ley, para que sirváis al Dios vivo. Nadie que no tenga su conciencia limpia de pecado no puede servirle al Dios vivo. Todo ese montón de gente que usted los ve sirviendo en diferentes lugares, están sirviéndole a la denominación, están sirviéndole al pastor, están sirviéndole al apóstol, están sirviéndole, pero no le están sirviendo a Dios. De la única forma que usted y yo le servimos a Dios, y decía el escritor a los Hebreos en el primer siglo, le sirve a Dios, es con una conciencia que limpia. ¿Te das cuenta? Y entonces esa conciencia limpia, el antídoto es la sangre de Cristo. Entender, comprender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y los beneficios para ti y para mí. Porque nosotros, aunque no estuvimos en el primer siglo, el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo, todo eso nosotros recibimos los beneficios, aunque no pasamos por ahí. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener conocimiento. Bueno, entonces la transición del hombre hacia ser uno con él, con Dios, requiere la anulación de la conciencia de separación, de separación de la conciencia de pecado. Esa que la ley enfatizaba. La ley decía, no te acerques. La ley decía, no eres digno. ¿Te das cuenta? La ley, una brecha. La ley, una separación. No te acerques. No decía, usted no es digno. Usted no es digno. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Pero el sacrificio perfecto de Cristo dice, entra, ¿ven?
pasa adelante, tú eres digno, tú eres uno conmigo. Hey, ¿qué pasa contigo? Yo morí por ti. Ay, Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 14, encontramos el decreto definitivo de nuestra nueva posición. ¿Ve? Imagínate lo que decía el escritor a los hebreos, maravilloso en el primer siglo, porque con una, no dos, no tres, con una sola ofrenda, su sacrificio, su muerte en la cruz, su sangre, hizo perfectos. Diga conmigo, hizo perfectos. Ahora diga, me hizo perfecto para siempre. ¿Oyó? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quién? A los santificados. Si nosotros hoy somos perfectos y tú miras que yo cuando cierro los videos, mis temas, le digo, te declaro completo, perfecto, santo. No es por lo que usted es ni por lo que usted hace, porque por lo que usted hace y por lo que yo hago, si fuera por obras, ay, ay, ay. No, es por el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario y dice que es para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Esta perfección no es el resultado del esfuerzo del alma viviente, no es cuánto tú ores, cuánto tú ayunes, cuánto tú camines, cuánto tú vayas, cuánto tú leas la Biblia, cuánto tú camines de rodillas, no es cuánto tú vienes, cuánto tú ofrendas, no, nada de eso, ni que te levantas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ni a las 5 de la mañana, ni a pasos al piso, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Esa perfección no es el resultado del esfuerzo de la carne, del alma viviente. Ese no es. Sino el fruto del espíritu vivificante. ¿Ve? Como dice Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿te das cuenta? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, al ser hechos perfectos para siempre, el hombre sale del ciclo de la culpa. Cuando tú entiendes lo que estamos hablando esta noche, o este día, o esta tarde, tú sales de ese ciclo de culpa y entras en el reposo del Señor, de la obra terminada. Gloria a Dios. Y ese es el propósito de Dios, que todos entremos en ese reposo. Pero mientras que tú tengas una conciencia de pecado, no vas a entrar en ese reposo. Y lo que Dios quiere y por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario es para que tú entres en el reposo. Que reposes de tus obras. No importa lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas vas a añadir a tu estatura un codo. El fin del viejo pacto es el fin de la religión de méritos. ¿Ven? ¿Ven? Esto no es, aquí no es por lo que usted haga o no haga. Aquí lo único que usted tiene que hacer es meterle luz a tu entendimiento para que entiendas. Y cuando ya entienda bien todo, entonces usted ve clarito todo y usted reposa. Y en lugar de estarte levantando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a darle cabezazos al piso, cuando tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana y después estás durmiendo en el trabajo, para ser más santo, para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Entonces usted después va a dormir tranquilo, ¿ve? Usted va a estar en paz, dándole gracias a Dios en todo y por todo. Gloria al Señor. Entonces, el hombre ya no busca alcanzar a Dios a través de peldaños litúrgicos. Ahora, por el sacrificio, Dios se ha hecho uno con el hombre. Por eso Juan,
capítulo 17, verso 21 dice, para que todos, Jesús orando allá en el monte, para que todos, ¿ves? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Qué linda esa oración. Mira, léetela toda. Esta transición es descrita magistralmente en Jeremías 31 y 33 y es confirmada en el Nuevo Testamento. Pero dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. ¿Ve? Aquí vemos el cambio del lugar de la autoridad de las tablas de piedra externas en piedra exteriores en el alma al corazón, al espíritu del hombre. ¿Ve? Una cosa es los mandamientos en el alma y otra cosa es escritos en el espíritu del hombre. El sacrificio perfecto de Jesús hizo posible que el Espíritu Santo no solo visitara al hombre, sino que habitara en él de forma permanente, que se metiera en él y se quedara ahí. Esta es la casa de él. ¿Ve? Hay algunas casas delgaditas, hay otras casas más bonitas, más así como yo, hay otras casas así más, que el espíritu vive más amplio, a las anchas. Hay unas casas bien grandes, hay casas bien cómodas. O hay otras casitas que él vive todo estrujadito, pero él está ahí. Él habita ahí, somos el templo de Dios. Entonces, esto marca el fin de la era de la mediación externa. En el viejo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar tras el velo. En el nuevo pacto, en el primer siglo, cada hombre que pasó por la metamorfosis de la cruz era un templo viviente. La palanca de Hebreos 8:13 es contundente respecto al estado de aquel sistema. Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ve? El viejo hombre, Adán, necesitaba un viejo pacto para ser contenido, pero el nuevo hombre en Cristo requirió una libertad que solo el Espíritu lo podía dar. Entonces, ¿qué implicaba la transición? La transición implicaba dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por esa razón, en Hebreos capítulo 6, verso 1, el escritor a los Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, vamos adelante. A ver, dejen de jugar de casita, dejen de ser niños, dejen los rudimentitos y vamos para el frente. Vamos a la estatura del varón perfecto, vamos para adelante, ¿ves? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tremendo es esto, Dios mío. Y esas son las vacas sagradas del sistema, que usted le toca eso y usted se metió en problemas. Por eso están como están. El alma viviente, la carne, cuando usted oye que yo hablo de alma viviente, estoy hablando de Adán, estoy hablando de la carne. El alma viviente, la carne, se sentía cómoda con lo visible, con los rudimentos. Por eso usted ve que hay tantos, los amados en el mundo entero, se sienten tan felices. Imponiendo manos y hablando de pecado y hablando de arrepentimiento y danzas davídicas, y todas las congregaciones ahora tienen un montón de mujeres ahí, danza davídica, y se va el culto y ellas con sus cosas ahí bailando, danzando y toda la cosa ahí. Imagínate. Bueno, entonces, ellos son felices. A ver, ¿quién tiene más unción? Entonces,
El alma viviente, la carne, se sentía cómoda con lo visible, con los rituales, ¿ven? Santa Cena, con el bautismo, con todas esas cosas, ¿verdad? Y con lo tangible, pero el espíritu vivificante se mueve en la realidad de lo invisible. Ahí no se ve con los ojos físicos, todo esto hay que verlo, el reino, con los ojos del espíritu. Entonces, el fin del viejo pacto fue el desmantelamiento de las muletas religiosas para que el hombre aprendiera a caminar en la plenitud de su herencia espiritual. ¿Ah? Muletas religiosas, el diablo, ¿ah? El soplo. Entonces, muletas. Usted le quita a los predicadores el diablo y se quedaron sin ministerio. Usted le quita la muleta del pecado a los predicadores y se quedaron sin mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Y qué decirle si le quitas el diablo? Cerraron la congregación porque ya no tienen que hacer. Entonces, bueno, el fin del viejo pacto fue el desmantelamiento de esas muletas religiosas para que el hombre aprendiera a caminar en la plenitud de su herencia espiritual. Entonces, un aspecto crucial del sacrificio es la sustitución de la identidad. En el viejo pacto, el hombre era identificado por su genealogía y su cumplimiento de ritos. En el nuevo pacto fue Cristo mismo. Gloria al Señor. Pablo en Gálatas 3, 24 y 25 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo ayo, bajo tutor. ¿Ve? El ayo o el tutor ya cumplió su función. El hombre ha alcanzado la madurez de la filiación en el Señor. El sacrificio perfecto no solo limpió el pasado del hombre, sino que le otorgó el ADN del Padre. Y al ser la misma esencia, imagínate, al ser la misma sustancia, imagínate. ¿Cuál ADN cree usted que tengo yo? La del Padre. Él y yo somos uno. Gloria a Dios. Señor. Mis hijos, ¿cuál ADN creen que tienen? El mío, mi ADN. Tus hijos, ¿cuál ADN tiene? El tuyo, obvio, obvio. ¿Ah? Entonces, hoy somos seres espirituales, porque mi padre tiene un ADN espiritual y yo soy entonces, teniendo su ADN, yo soy espiritual. ¿Ve? Somos seres espirituales que han comprendido que su origen real no está en el barro, en el lodo de la tierra, sino en la esencia de Dios, donde somos uno con Él, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo, hablándole a los efesianos en el capítulo 1, verso 4, en el primer siglo, Pablo decía, según nos escogió en Él, antes. Oiga, tú eres viejito, ¿eh? Tú eres viejita, tienes añitos. En tu Adán carnal, puedes tener 20, 30, 40, 50, 60, qué sé yo. En el caso mío tengo 75, pero me siento de 20. Y en el caso de mucha gente tendrán 10, 20, 30 años, no sé. ¿eh? Pero tú eres más viejo que Matusalén en tu espíritu. Tú alzas un bebecito ahí. ¿eh? ¿Y cuánta edad tiene? Un mes. Un mes. Un mes tiene el vehículo. Ese niño tiene miles de años. El espíritu que está en ese niño tiene miles de años. Muchachos. Oh, Señor. Según nos escogió en el antes
de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Y yo no soy santo y yo no soy sin mancha delante de Él por lo que yo hago. Yo soy santo y sin mancha en Él por lo que Él hizo por mí. Y yo reposo. ¿Te das cuenta? Yo reposo, yo descanso. Gloria a Dios. En la transición del primer siglo hacia la plenitud del reino, el hombre mismo fue santificado por la ofrenda de Cristo. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y forever. Solo eso sé en inglés, para siempre. La transición exigía que lo que había sido anulado en el espíritu fuera también removido en la historia. El sacrificio perfecto de Cristo fue el golpe de gracia al sistema adámico, como dice Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, la ley. La debilidad no estaba en Dios, sino en la incapacidad del alma viviente, del alma adámica, la carne, para sostener la santidad. ¿Te das cuenta? Por eso, la plenitud no se basa en lo que el hombre hace por Dios, sino en lo que Dios hizo. ¿Ve? Como hombre. El hombre ha dejado de ser un esclavo del haz esto y vivirás, para ser un receptor del hecho está. Hoy habitamos en el reino que no tiene fin. ¿Ve? No somos almas vivientes, ¿ve? Sino una misma esencia, una misma sustancia con Dios. Gloria al Señor. Y yo te declaro en esta hora santo, completo, perfecto y reinando en plenitud de vida. Agarra ese video y compártelo, hagamos reino. Manda ese video, compártelo. Tú no tienes idea cuánta gente está siendo edificada con esta palabra. Yo subo un video, 2 horas después, ya hay 400, 500 personas reproduciéndolo. Así es que, mira, eche para adelante. Comparta para que la palabra corra. Entonces, yo te declaro sano y te declaro en el mejor día, en la mejor noche o en la mejor tarde.